Hechos capítulo 4, versos 13 y versos 31. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versos 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque esta noche nos permites reunirnos como iglesia tuya, como miembros de tu cuerpo, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, benévolo, mi Dios. Eres un Dios paciente y eres un Dios, Señor, que te maravillas. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tus maravillas. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te damos la gracia, la gloria y la honra. Glorifícate en esta hora, Señor, llenando nuestro corazón y nuestro entendimiento de tu palabra. Glorifícate, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el tema: palabras claves para el evangelismo. Palabras claves para el evangelismo. Hemos estado a lo largo casi de todo este mes estudiando, primeramente estuvimos estudiando las razones por qué predicar el Evangelio de Jesucristo. Creo que ese fue uno de los temas y lo estudiamos en tres partes. Y creo que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de los resultados de la predicación en medio de la oposición, ¿verdad? Entonces miramos, hermanos, que todo viene encajando en el propósito de Dios, que quiere que cada uno de nosotros mantengamos y conozcamos. Vamos a ver en esta noche ahora las palabras claves para el evangelismo. Vamos a ver entonces a través de la lectura en el Salmo, en el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera palabra clave que podemos encontrar para un evangelismo es la oración. Hermanos, la oración es una de las partes que más se destacan en la Biblia para poder hacer la obra de Dios. Y no solo la obra de Dios, cualquier obra que nosotros emprendamos. Cualquier obra que nosotros emprendamos, así sea algún emprendimiento personal, secular. Usted va a emprender una actividad económica, va a emprender un proyecto, va a emprender una decisión en la familia. Entonces usted ora y en base a esa oración Dios le va a responder. Y dice que cuando hubieron orado, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 17 nos dice: orad sin cesar. Hermanos, si queremos tener éxito en estos dos lugares donde hemos trabajado, es menester que la iglesia esté orando. Es menester que la iglesia esté orando. El éxito no lo vamos a tener porque salgamos toda la iglesia a predicar únicamente.
El éxito lo vamos a tener primeramente que hayamos orado como iglesia. Sin oración difícilmente vamos a obtener buenos resultados. Recuerden que Jesucristo nos dio ejemplo que al terminar su jornada de todo el día, Él sacaba un tiempo aparte y se iba a orarle siempre al Padre. Ya sea por la noche, ya sea por la madrugada o a primeras horas del día, Él sacaba un tiempo para orar. Yo no sé si usted saca tiempo para orar, pero las cosas no se pueden hacer por fuerza. Mayormente las cosas de Dios no se pueden hacer por fuerzas humanas o por razonamiento humano o por impulso humano o porque yo ya me sé el libro de Romanos, por decirle así, y puedo enseñar los 5 pasos de Romano, el camino a Romano, o porque sé exponer o explicar o deletrear San Juan 3:16 o todos los versículos que hablan acerca de la salvación en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Ya con eso voy. Es bueno que usted vaya y dé testimonio, porque Dios, no estamos diciendo que Dios no va a respaldar su palabra, pero la efectividad, el éxito lo vamos a tener cuando la iglesia se someta a la oración. Cuando la iglesia se someta a la oración. Si no hay oración, hermanos, no hay poder de Dios. Si no hay oración, no hay poder de Dios. Y cuando hay oración en la iglesia, se nota. Porque hay una pasión, hay una devoción, hay una entrega, hay una comunión, hay un gozo. Y cuando se ve una iglesia decaída, es porque los miembros andan decaídos. Y si andan decaídos, es porque su estado espiritual también está decaído. Por ejemplo, viene un hermano de trabajar, de su jornada de todo el día, se levantó a las 5, salió a las 6 y está aquí ya casi más de 12 horas, a las 6 de la tarde aquí, viene directo, quizás no ha cenado, pero viene cansado. Su cuerpo durante el día estuvo en movimiento, hay una energía, pero llega y se sienta, se mira que hay un desgaste físico y miramos que el hermano se va quedando. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo está reflejándose en la reacción de su cuerpo. Su estado de ánimo. ¿Cuál es su estado de ánimo? Cansancio, agotamiento, desgaste físico. ¿Por qué? Por la jornada del día. Y al sentarse, entonces toda su energía comienza a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque andaba activo. Como dicen, la adrenalina la andaba alterada. Pero ya cuando se comienza a aplacar, entonces miramos y comienzan a estarme llamando unos hermanos y unas hermanas, comienzan a decirme, venga. Pero yo entiendo que vienen cansados. Pero ahí se refleja el cansancio. Lo mismo es la vida espiritual, cuando hay oración. Cuando hay oración, hermanos, hay una devoción, hay una entrega, hay una pasión por las cosas del Señor, que queremos estar involucrados en todo, queremos participar en todo. Le decimos no al sueño, le decimos no al cansancio, le decimos no a la adversidad, le decimos no a los obstáculos, le decimos no a todo, porque hay un gozo. Como decía Jeremías, hay un fuego en mi corazón, en mi pecho, que no puedo contener. Y por eso no puedo parar. Entonces, hermanos, lo primero que necesita la iglesia para poder hacer la actividad y poder tener éxito es oración. No sé cuántos de ustedes están orando por esta actividad. Uno. No sé cuánto le están dedicando, cuánto tiempo le está dedicando de oración a estas actividades. Dos. Aún los hermanos que están de lleno involucrados en esta área, ¿cuánto están orando? Aún por las personas que hemos visitado, aún por las personas que nos han recibido, aunque no hayan tomado una decisión, ¿cuánto estamos orando en esa dirección? Porque ir a regar o a entregar las volantes es fácil. Es fácil. Decirle un versículo bíblico de memoria también es fácil.
pero hablarle con el poder de la palabra ya es otra historia. Y recuerde que el Evangelio es poder de Dios. Pero ese poder lo va a obtener a través de la oración. Si no hay oración, no hay poder. No hay poder. Así de sencillo. ¿Recuerdan cuando los primeros discípulos los envió Jesús a los primeros 12? Creo que es en Mateo 10 en adelante. Los manda, los comisiona a los primeros 12. Y volvieron. Y un hombre le dijo a Jesús: mira, aquí te traigo a mi hijo, porque mi hijo se revuelca en la ceniza caliente, cae sobre el fuego, cae ceniza, echa espuma por la boca, etcétera, etcétera. Y le dije a tus discípulos, y ellos no pudieron. Y entonces Jesús vino, dice que reprendió al demonio, y el muchacho se restauró. Después se le acercan aparte los discípulos y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dijo: porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Yo honestamente no puedo ayunar por los problemas crónicos que tengo. Si ya me paso el tiempo, ando en temblor y tengo que verme una pastilla en ayuno. Pero sí puedo orar. Sí puedo orar. Y Jesús dijo: si no es con oración y ayuno. Primero va la oración. Cuando estaba allá en el Getsemaní, creo que en el 26 de Mateo, le dijeron, Jesús los invitó 3 veces: velad y orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrio, ¿y qué? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros miramos, hermanos, tenemos que velar, y el sinónimo de velar es estar despierto, pero también es orar. Hermanos, por toda la Biblia se nos enseña. Pablo decía que oráramos por él. Dice: oren por mí para que me sea dada palabra. Oren por mí para que yo pueda predicar el Evangelio. Oren por mí para que Dios nos abra puertas. Hermanos, la iglesia, lo menos, oiga bien, lo menos que puede hacer la iglesia es orar por esta actividad. Lo menos, no le estoy diciendo lo más, lo menos es estar orando por esta actividad. ¿Orar para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Orar por qué? Para que Dios nos pueda usar, para alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados, para declarar las verdades del Evangelio. Necesitamos ser usados por Dios, porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero necesitamos entonces orar, y la iglesia necesita orar. Ahí donde estábamos leyendo, por ejemplo, hablaba, hermanos, de que la iglesia era la que estaba orando. Ahí donde leímos en Hechos capítulo 4, versos 31, dice: cuando hubieron orado. ¿Quiénes estaban orando? La iglesia. La iglesia. No solo es los maestros, no solo es los líderes, no solo los que estén a cargo de los 2 grupos que están a cargo de las diferentes áreas. No solo es el pastor, es toda la iglesia, porque lo menos que puede hacer la iglesia es orar. Orar. La segunda palabra clave que encontramos aquí en este mismo versículo es que todos fueron llenos
del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces no podemos, oiga bien, una cosa es tener al Espíritu Santo, una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo, una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Necesitamos entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia también está cargadísima. Solo en el libro de los Hechos aparece más de 50 veces la expresión ser lleno del Espíritu Santo. O estaban sellados, o estaban llenos, o estaban bautizados en el Espíritu Santo. Pero habla de la comunión del Espíritu Santo. Miramos que la iglesia, cuando comienza la iglesia, ahí nomás en Hechos capítulo 1, vamos a ver en el versos 14, qué era lo que estaba haciendo la iglesia. Y dice, y todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. El resultado de la oración lo miramos ahí en el capítulo 2, versos 4. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed lleno del Espíritu Santo. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y nosotros podemos encontrar, hermano, por donde usted la busque, ahí en el libro de los Hechos, en reiteradas ocasiones dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Si nosotros miramos aquí en Hechos capítulo 2, el verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y volvemos a ver en el capítulo 4 que volvieron a ser llenos. ¿Qué quiere decir? La llenura del Espíritu Santo no es una sola vez, como es el sello del Espíritu Santo y como es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Entonces, estar bajo la cobertura de Cristo, a eso se le conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Incorporar, el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Ser sellado es pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a Dios. Ser sellado es que el Espíritu Santo habite en mi corazón. Pero ser lleno es una particularidad que pudiéramos decir de cada uno de nosotros. No toda la iglesia era llena. No todos los creyentes fueron llenos, sino aquellos que buscaban la llenura del Espíritu Santo. Pero para buscar la llenura del Espíritu Santo tenían que haber orado. ¿Y cómo es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, pudiéramos hacer una ilustración como el vehículo cuando le echamos combustible. Usted le fulea el tanque, está lleno, pero conforme va andando, el tanque va menguando, el combustible va menguando en el tanque. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volver a rellenar, volver a recargar, si no se queda medio palo en mero camino. Y mientras usted no le eche el combustible, ese vehículo no camina. De igual manera nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que estar en esa constancia buscando la llenura del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer por nosotros mismos. Recuerde que cuando nosotros predicamos el Evangelio, quien va a hablar por nosotros es el Espíritu Santo. Quien va a entrar al corazón de la persona es el Espíritu Santo. Quien lo va a convencer no es mi elocuencia, no es mi sabiduría, no es mi estrategia, no es mi razonamiento, no es ni mi conocimiento, no es ni mi tiempo, no es ni mi dedicación, ni mi cara humilde, ni mi testimonio que le pueda dar, ni mis ruegos, ni mi súplica. Quien lo va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Y por ello necesitamos ser llenos
del Espíritu Santo de Dios. No dice medio gas, dice lleno del Espíritu. Y es una de las características de los cristianos. Por eso le digo, se mira cuando un cristiano camina lleno, o por lo menos, tal vez no anda el tanque full, pero anda arriba de medio tanque. Y se mira cuando anda con la reserva. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es muy importante, hablar con denuedo. El término denuedo significa valor, en este caso, o en este contexto, valor para predicar. El denuedo, hermanos, es la franqueza, la total franqueza y claridad para comunicar una verdad. Un valor para uno mismo en la convicción y autoridad. Una actitud correcta sin temer la reacción de los que reciben el mensaje. Oiga bien lo que es denuedo. Una franqueza, una claridad para comunicar una verdad. Un valor para uno mismo en la convicción y autoridad de lo que yo he creído. Y es una actitud correcta, sin temor, sin vacilar, sin maniobrar, sin diluir, a pesar de la reacción de los que reciben el mensaje. Si lo reciben bien, si no lo reciben también. Pero yo voy a mantener esa postura correcta, esa actitud correcta. Yo no voy a rebajar el Evangelio hasta llegar a minimizar el sacrificio de Jesucristo para sentirme satisfecho yo de decir, por fin aceptó. Por fin lo logré convencer. No se trata de eso. Hablar con denuedo es predicar. Vamos a ver lo que dice Hechos, ahí mismo en Hechos, capítulo 14, versos 3. Vamos a ver del verso 1 para que le entendamos el contexto. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en ¿quién? El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Estamos viendo que el denuedo se necesita para presentar con valor, con claridad, con franqueza, la predicación del Evangelio, hermano. A pesar de la amenaza, a pesar de que habían tenido éxito, pero un grupo se levantó, un grupo se rebeló, un grupo no creyó y despertaron una anarquía en la ciudad contra aquellos siervos de Dios, pero ellos no rehuyeron, ni dijeron, bueno, para que ustedes crean se los voy a poner de otra manera. Es verdad, pues, Jesús no era el Mesías, pero murió crucificado, acuérdense, muchachos. Y es verdad, yo lo vi resucitado. No sé si fue un espejismo, pero yo lo miré resucitado. Y si yo lo miré en la visión o en realidad, pues, pero él me dijo pues que de esa resurrección era testimonio para darme vida eterna. Yo no sé ustedes cómo lo van a tomar, pues, pero por ahí anda la cosa, muchachos, tranquilos. Desen el tiempo, ayúdense, ahí van a ver con el tiempo, van a aprender. Pero no se preocupen. De todas maneras, sea o no sea Jesús el Hijo de Dios, el Mesías, la misma palabra de Dios, al mismo Dios que ustedes creen, nosotros también creemos. Porque los judíos creían en Dios. No se trata de diluir el mensaje. A pesar de las adversidades, hablar con denuedo no es rebajar el Evangelio, no es diluir el Evangelio, no es cambiar el sentido de la predicación. Es hablar con denuedo, con valor, con franqueza, con sinceridad, en lo que usted ha creído. Y ese es el problema muchas veces.
que nosotros no podemos dar testimonio de algo que no sabemos porque ya se nos olvidó, o de algo que no hemos creído o tal vez no estamos tan seguros. Y ese es el problema de ir a hablar algo que no estamos tan seguros. Pero si usted tiene, por eso hablamos de convicción, uno mismo en la convicción, valor para uno mismo en la convicción es la seguridad, la certeza de lo que yo he creído. Como decía el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Pero si usted no ha creído, entonces tiene razón de no dar testimonio. En Hechos 19:8, ahí mismo donde estamos, en Hechos 19:8, dice la Escritura, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo siempre entraba con los judíos, se ponía, pero él nunca rebajó los estándares del Evangelio de Jesucristo. Y si miramos en Efesios 6, del 19 al 20, lo mismo vamos a encontrar, que se necesita el denuedo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice, ahí es donde le había hablado acerca de la oración que debe tener la iglesia, el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire que ahí están las 3 palabras, las mismas 3 palabras que tenemos en Hechos capítulo 4, versos 31, las mismas 3 palabras vamos a encontrar en este versículo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea ¿qué? Dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí están las 3 palabras: orar, llenura del Espíritu Santo y hablar con denuedo. Pero si no oramos, no hay llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, tampoco podemos hablar con denuedo, hermano. El denuedo es hablar de la palabra de Dios, y el denuedo proviene también de Dios. Para ir terminando, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 2, vamos a encontrar que el denuedo es de Dios. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, tampoco vamos a tener valor para predicar el Evangelio de Dios. Tampoco vamos a tener esa franqueza, esa sinceridad de poder decir con franqueza, con sinceridad, Cristo murió por mis pecados. Yo estoy seguro de mi salvación. Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, ahí sí tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Porque entonces no estamos creyendo en la palabra de Dios, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y tienes vida eterna. No dice vas a tener, tienes vida eterna. Cree, el que cree en mi Padre, dice, no vendrá condenación, pues ha pasado. No es que dice va a pasar, ha pasado, ya su juicio fue hecho, de muerte a vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. ¿Y cómo es que tengo a Cristo morando en mi corazón y no estoy seguro de mi salvación? ¿Cómo es que tengo a Cristo en mi corazón y no estoy seguro de tener la vida eterna? Entonces, es un contraste y no estamos creyendo en el sacrificio de Cristo, no estamos creyendo en la gracia de Dios, no estamos creyendo en las promesas de la palabra de Dios. Y si no estamos creyendo nosotros, tampoco podemos hacer que otros crean lo que nosotros no hemos creído. Hermanos, les recomiendo estas 3 palabras claves para que si todavía no ha emprendido ese reto, lo pueda emprender. 1, orar. Orar. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, toda circunstancia. Orar. La oración es la clave del éxito para emprender cualquier actividad. 2,
si necesitamos ir a predicar la palabra de Dios, dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder y demostración del Espíritu Santo de Dios. Poder y demostración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que si el Espíritu de Dios, no podemos hacer ni avanzar. Vamos a regar las volantes, vamos a ir casa a casa, pero no vamos a tener ninguna efectividad, ningún éxito. Yo les recuerdo que hace algunos meses atrás les estuve enseñando sobre el emprendimiento que hizo Nehemías, el proceso. Y Nehemías comenzó con una carga, pero comenzó orando para poder ir a restaurar a otra ciudad. Tuvo que comenzar restaurándose él mismo. Confesó sus pecados. Después que confesó sus pecados, dice que se humilló, ayunó, buscó el rostro de Dios por meses. Y después de haber tenido esa experiencia, fue que se abocó al rey. Y aún estando delante del rey, no dejó de orar. Cuando el rey le dijo, ¿qué pides? Y inmediatamente dice, y oré al Señor. Y le dije, rey, esto y esto está pasando. Entonces, hermanos, la oración es tan necesaria tanto para nuestra vida espiritual como para la actividad que queremos emprender. Solo hacer una actividad por hacer una actividad no vamos a tener resultados. Nos estamos desgastando, pero no vamos a tener efectividad. Y la espiritualidad, les dije, no se va a mostrar allá. Aquí la vamos a mostrar. Aquí. Porque necesitamos ver ese compromiso de cada uno de nosotros en esta noble causa. Un cristiano que no predica de Cristo tiene problemas con Cristo. Un cristiano que no predica de Cristo tiene problemas con Dios. Y serios problemas. Serios problemas. Porque precisamente a eso fue que nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó tanto para venir a hacer culto. El Señor no nos llamó tanto para venir a sentarlo, a escuchar predicaciones y alabanza. El Señor nos llamó para predicar su palabra. Para predicar su palabra. Y si no se está haciendo, tenemos serios problemas con el Señor. Y cuidado, estamos llevando una vida indiferente con Dios. Y creyendo que estamos bien con Dios. Creyendo que estamos bien con Dios. ¿Y cómo podemos creer que estamos bien con Dios cuando estamos haciendo todo lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado? Todo lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado. Me decía alguien ahora que fuimos a predicarle, que andaba con mi esposa. ¿Y usted es cristiana? ¿Usted se congrega? Sí, dice. ¿Está bien? ¿Ya está en comunión con Dios? Sí, dice. Estoy en comunión con Dios. Tengo como 15 años en no ir a la iglesia, dice. Pero yo aquí oro. Ya como les dije, el fruto se conoce por el árbol se conoce por el fruto. Y yo le comencé a decir, yo soy pastor. Y le comencé a decir, si usted no está congregándose, vea que congregarse no la va a salvar, pero es un mandato de Dios también congregarse. Porque la palabra de Dios dice en hebreo, no dejando de congregarlo, como muchos ya tienen por costumbre. A muchos ya se les hizo una costumbre no congregarse. ¿Quién lo dice? No el pastor, sino la palabra de Dios. No dejando de congregarnos. No dejando. Pero hay unos que aquí ya no se congregan, sino que abandonaron completamente lo que es la comunión. Le enseñé lo que hicieron los primeros cristianos, los que recibieron su palabra. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión uno con otro. ¿Se da cuenta? Y él dice, se añadieron, dice el 41. ¿Quiénes? ¿Y a dónde se añadieron? A la iglesia. Y ahí estaban, dice, en la iglesia al final, dice en el 47, y el Señor añadía a la iglesia
cada día los que habían de ser salvos. Entonces, dejarse de congregar es una opción del cristiano. Yo le diría, no es una opción, es una necesidad. Pero aquí se pegan unas perdidas olímpicas a veces, hasta una semana, y como si nada. Problemas desde ahí se les mira el nivel de espiritualidad, hermano, el nivel de espiritualidad, porque hay ocasiones, claro, cuando amerita alguna enfermedad, algún problema, alguna necesidad, claro, pero ya siendo una forma de vida, una persona, un cristiano, que me diga que está bien con Dios y tiene un mes de no venir a la iglesia, por favor. ¿Cómo puede decir que está bien con Dios si no tiene comunión con su iglesia? ¿Cómo va a tener comunión con Dios? Para tener comunión con Dios tiene que tener primero comunión con su iglesia. ¿Quién lo dice? El libro de Juan, la carta de Juan. Que tengamos comunión unos con los otros, así como yo tengo comunión con mi Padre. Se pierden 2 semanas, 3 semanas, hermano. Palabras claves para el evangelismo: orad, ser lleno del Espíritu Santo y hablar con denuedo. Y yo le voy a decir, estas 3 cositas no solo es clave para el evangelismo, son palabras claves para que usted pueda llevar una vida cristiana victoriosa. Son palabras claves para que usted pueda llevar una vida cristiana fructífera, una vida cristiana placentera, una vida cristiana en orden delante de Dios, en orden delante de Dios. Y el resto se desprende de ahí de todo eso. Porque si es lleno del Espíritu Santo, por favor. Si está orando, por favor. Y ora con sinceridad, la misma oración lo va a hacer buscar la comunión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no lo va a guiar que agarre para otro lado, en vez de agarrar para su iglesia o para las labores o responsabilidades o actividades de la iglesia. No creo, pues, que el Espíritu Santo o Dios haga actividades en contra de sus propios mandatos. No creo eso yo hasta el día de hoy. Hermano, espero que esto nos despierte del letargo espiritual en que podemos estar cayendo y nos anime a buscar más de esa comunión con Dios, de esa comunión con Dios y de ese compromiso con Dios. Yo siempre le he dicho, hermano, aquí no me mandó únicamente a mí el Señor a servir, nos mandó a servir a todos. Si Dios lo ha llamado a esta iglesia, no lo llamó a ser turista, lo llamó a ser un instrumento de su predicación, a ser un discípulo de Jesucristo. A todos nos ha llamado a servir en este lugar, de uno u otro.